Hola amigos, hola amigas, bienvenidos a Temas de Mujer. Muy buenas noches, contenta y feliz de tenerlos aquí con nosotros nuevamente. Y vamos a tratar un tema que tiene una raíz muy especial, social, y toca muchos corazones, el tema de la inclusión laboral. Sí, inclusión laboral, niños, adultos. ¿Y qué es? ¿Esto por qué? Porque hace poco se promulgó la ley de inclusión laboral. Y queremos saber qué dice, de qué se trata, cómo la vamos a aplicar, se está aplicando actualmente, qué pasa en Calama con esto. De eso vamos a conversar con Carlos Castillo, director de Corcaldem, que es la Corporación de Rehabilitación y Capacitación Laboral para Discapacitados Intelectuales. Es un poquito largo, pero sí. Corcaldem. Don Carlos, muy bienvenido. Muchas gracias por la invitación, Ángela. La verdad es que este es un tema bastante interesante, está muy nuevo en la comunidad, en todo lo que significa el desarrollo de la acción laboral de las personas con discapacidad y una necesidad desde hace mucho tiempo de poder legislar sobre la materia. Yo entiendo que usted con Corcaldem, están haciendo esta labor, pero desde hace mucho tiempo, que es tratar el tema de la inclusión laboral en las personas con discapacidades intelectuales. Sí, si uno va históricamente, ha sido muy difícil la inclusión laboral, sobre todo en el área que manejamos en Corcaldem, que es el tema de la discapacidad intelectual. Bien. Entonces, en un momento determinado hemos derivado en convertir la organización con talleres laborales que esperamos algún día poder suplir la necesidad laboral de todos nuestros alumnos. ¿Qué significa? Que ellos puedan ganar su sueldo dentro de la misma institución, porque la colocación es difícil para esta área específica. Y no creo que haya muchas variantes en relación a esta nueva ley de inclusión, o sea, esta ley de inclusión laboral, no nueva porque no ha existido algo anterior. Entonces, no creo que haya muchas variantes, pero sí yo creo que en el mundo general de la discapacidad puede haber harta diferencia. Para que entiendan un poco en la casa, la institución Corcaldem ve los niños las personas con discapacidades intelectuales, claro, solamente, no la totalidad. Esta ley busca la inserción laboral del general. ¿Cierto? La ley, en pocas palabras, la parte más fuerte que tiene es que creo que enero va a empezar a funcionar ya, y la idea es que en cada organismo público hay una persona en situación de discapacidad, y en empresas privadas de más de 100 personas también se la incluye en una cuota del 1%, ¿cierto? Sí, la verdad es que en el tópico de la ley nace la obligatoriedad de las empresas por sobre 100 personas tener un trabajador con discapacidad. Es en el sector privado. Claro, no especifica. Y en el sector público hace una salvedad de que se va a reglamentar. Pero yo me imagino que el tópico general de la ley no puede ser variable. Por lo tanto, se va a mantener una situación similar. Como una cuota. Pero lo que yo escuchado a la presidenta Bachelet era que en el sector público ella quería que dieran el ejemplo y fuera más. Que fuera mayor. Claro. Ahora, si uno lo ve en la realidad pública y en la realidad de los servicios, uno se va a encontrar en servicios que no teniendo 100 personas ligadas, tienen más, pero si va en el contexto general de la empresa pública, debiera ser mucho mayor. Queda todavía ahí el pensamiento que va a suceder con empresas como la gran minería, porque la ley también va a permitir no ocupar estos cupos, habiendo causales necesarias para no hacerlo. Pero hay un viejo refrán que dice que esa es la ley, esa es la trampa, o sea, es claro, difícil como saber anticipadamente cómo la empresa, cómo la sociedad va a manejar el concepto legal. Yo creo, sí, exactamente, y vamos a tener que esperar un poco a que empiece a funcionar para ver cómo lo empiezan a implementar las empresas, porque además, desde el punto de vista de las personas, por ejemplo, con discapacidades físicas, también tiene que ver con arreglar el entorno muchas veces para poder recibirlo, a veces baños especiales, etcétera. Pero claro, en el caso de lo que hablábamos recién de la institución de Corcaldem, con el tema de las discapacidades intelectuales, ¿usted ve más difícil que puedan ellos acceder también a que esta ley los beneficie en el fondo?
Sí, es que aquí hay que entrar a tallar. A ver, hay que partir de la base, la discapacidad no es un mundo de Bills y Pap. Y hay que partir de la base de que cualquier empresario que quiera tener personal en situación de discapacidad dentro de su gente, dentro de su equipo, tiene que hacer algunas adaptaciones necesariamente. No sé, pues si va en una empresa de oficina, puede tener muchos trabajadores en situación de discapacidad, pero si no tiene puertas que superen los 70 centímetros no le va a servir de nada. O baños especiales para la silla. O baños especiales, que sí. Entonces, hay un sinnúmero de situaciones que hay que estudiar. Yo digo que la primera etapa de la aplicación de esta ley va a pasar por la capacitación de las empresas. Porque las empresas se capaciten, entiendan, el trabajador par pueda entender lo que es trabajar al lado de una persona con discapacidad, el mandante, digamos, las jefaturas sepan trabajar con las personas, que el empresario sepa trabajar con las personas en situación de discapacidad. Yo creo, entonces es todo un estudio que no es así como que, uy, tenemos una ley y va a suceder. Apliquémosla. Claro, mira, yo quiero mencionar dos situaciones. Una, en el caso de mujer. En el mundo hace medio siglo que se está luchando por la igualdad laboral y todo eso. En Chile aproximadamente 3 décadas se está luchando por... Y aún todavía encontramos, y lo conversábamos antes del programa, aún todavía encontramos que hay diferencias de sueldo, diferencias de ubicación, un montón de cosas. Entonces, con la ley de discapacidad, con la 20.422, hoy día todavía no podemos aplicar todo lo que son los conceptos arquitectónicos, porque la ley es clarísima, pero hoy día todavía utilizamos esos aberturas que dejó la ley y todavía estamos inaugurando ampliaciones o edificios que no contemplan toda. ¿Por qué? Porque se está utilizando, o sea, un edificio mejora el 70% de su infraestructura, pero se acoge a que como no es construcción íntegramente nueva, no tiene necesidad todavía de tener los espacios, los accesos inclusivos, y todo eso. Entonces esa utilización que se hace del recurso que te permite dilatar esto, hace que uno pueda tener expectativas bien moderadas con respecto a cómo va a avanzar esto. Yo creo que ahí me retrotraigo al punto que usted planteaba como al inicio, de que mucho va a depender de cómo lo tomen los empresarios, de cómo lo tome la gente que tiene que aplicarlo, porque si lo aplican con esa mentalidad tan chica, tan chata, de chutear hacia adelante el problema, seguimos con el tema. Ahora, lo que sí también respecto a eso, no solamente creo yo de que hay que capacitar, o los empresarios son los que tienen que empezar a pensar en recibir a la persona con discapacidad, sino también los compañeros de trabajo. Porque yo lo viví, me tocó vivir en una institución que no voy a nombrar en este momento, pero al principio, claro, en el discurso todos decían sí, hay que apoyar, tienen que venir, etcétera. Cuando les tocó vivir esta situación, que iba a llegar una persona en situación de discapacidad, se asustaron. Y creo que también es normal. Creo que no es de maldad, sino que te asustas porque es algo nuevo, es algo distinto con lo que no estás acostumbrado a convivir. Entonces, en ese sentido también, y un poco este programa está pensado también desde ese punto de vista, que la gente viva el tema y lo conozca de verdad, para que no tenga ese susto cuando llegue una persona que a lo mejor ni siquiera nos va a necesitar. Mira, uno analiza y yo creo que en todos los temas se ha tenido que llegar a la legislación y crear las leyes, pero si uno ve, hace mucho tiempo que cuando nace todo este concepto de la responsabilidad social empresarial, empiezan a hacer también esa conciencia de incluir personas en situación de discapacidad dentro de los márgenes de esa responsabilidad social empresarial. Claro, y más allá que eso sea bonito, entre comillas, para la empresa. Pero el tema es ese. Claro. El tema es que el énfasis primordial estuvo en lo bonito que se veía para el estatus de esa empresa tener personas en situación de discapacidad. Claro. Entonces, claro, hoy día yo creo que la ley propende a que la empresa haga un estilo de conciencia o se prepare para esta situación, y ahí podríamos solucionar lo que tú planteabas, o sea,
que haya, por eso yo hablaba de una capacitación, o sea, una preparación de los pares laborales, claro, una preparación de la jefatura. Una socialización del tema. Claro, que se pueda, o sea, que podamos entender realmente qué es lo que es la inclusión. Una vez en un programa me preguntaban cuál era la diferencia entre inclusión y discriminación. Hablamos del concepto de discriminación por mucho tiempo. Yeah. Aún no está 100% arraigado, pero por lo menos uno puede decir de que somos un país mucho menos discriminatorio que antes. Sí. Hoy día hablamos del tema de inclusión, que si tú lo ves bajo un prisma espiritual, un prisma más filosófico, es mucho más profundo que abrir la puerta para que pase, sino que es abrir la puerta y ofrecer las posibilidades en el interior. Esa es la diferencia entre inserción e inclusión. Inclusión. Claro, porque inserción laboral es yo abro la puerta para que ingrese la persona ahí hay un cupo. Y tenga la oportunidad de desarrollarse, punto. Y ahí quedó. Claro, la inclusión es que sea parte del equipo, que sea uno más, que aporte, y es mucho más profundo. Y inclusive esa inserción no era motivación para que el trabajador en situación de discapacidad hiciera un buen servicio. Era su permanencia, ya tenía un valor agregado. Claro. Hoy día no, es su permanencia, pero también su labor, su gestión. Sí. O sea, hoy día que él sienta que su gestión es la que está siendo valorizada, no su problema. Claro, o sea, a ver, muchas veces también, y eso también, en este momento, hasta antes de que esta ley se promulgara, las empresas que recibían a las personas muchas veces era porque estaba en el marco de algún convenio. Correcto. No porque solamente se lo ocurriera, estaba en el marco de algún convenio, entonces la recibo y era, entre comillas, un cupo especial. Claro. Que también era resentido por sus pares porque podría haber sido ocupado por otra persona, y ya, empezábamos mal, un poco desde ese punto de vista. Pero como usted dice, y en todas las empresas, y le pasa a usted, le pasa a mí, le pasa a todo el mundo, uno puede ingresar por último por pituto. Pero la permanencia es lo que realmente dice, usted es bueno, usted me sirve. ¿Cierto? Sí, yo creo que ahí es donde vamos a realmente ver de que la aplicación de la ley va a ser positiva. Yo creo que sí, por lo menos tenemos ya un paso. Vamos a conseguir. Claro. Que necesariamente hubo que legislar, ¿por qué? Porque si no existe la obligación, no existe no existe la gestión, o sea, y en este caso y estamos hablando que la ley viene para poder hablar de, los números nos indican que de las personas mayores de 18 años, el 20% de personas vive una discapacidad. Y si yo sigo achicando, dejando un poquitito de lado, porque ahí no hay solución para los que viven una discapacidad severa, tenemos un 11.7% de personas que estarían en condiciones de laboral. Pero no han tenido Pero acceso. Solamente, dice la estadística, que solamente el 39.3% de esas personas tienen acceso. Es una realidad que lamentablemente, como dice usted, hubo que legislarla para que tuviera que empezar a cambiar. Claro. Yo tuve una experiencia muy bonita desde este punto de vista, y lo voy a decir, que me rete mi director, gracias, en el Parque Hotel Calama, porque ahí, a través de un convenio que había con Proloa, hicimos una gestión y, claro, entró Natalie, si me estás mirando, un beso súper grande. Ella entró por este cupo de entre comillas, pero ella se lo ganó, ella lleva más de 4 años trabajando allá ahora, y ha sido un aporte no solamente desde el punto de vista laboral, sino un aporte también desde el punto de vista emocional, porque uno llega y está siempre con esa sonrisa, tiene un aporte especial, y yo creo que eso hay que vivirlo para que las personas seamos más abiertas. Mira, nosotros en Corcaldén tenemos una experiencia. Nosotros, el 30% de las ganancias que provoca la imprenta se reparten entre los alumnos. Corcaldén tiene una imprenta y en esa imprenta trabajan. Los trabajadores son nuestros alumnos. Son todos los alumnos. Son todos los alumnos. No es la masa laboral que tiene Corcaldén, son nuestros alumnos. Ya, perfecto. Y 2 veces hemos hecho la experiencia de que ese entrega de aporte se les da en un cheque y vamos con todos ellos al banco y cada uno saca su número y cada uno cobra su sueldo. Es un valor ínfimo comparatorio a lo que debiera ser, pero la cara de felicidad de ellos,
al sentir que son útiles, al sentir que están cobrando lo que ellos han hecho, lo que ellos han trabajado, es impagable, o sea, es imborrable. Entonces, si tú lo llevas a la experiencia de la empresa, si la empresa empieza a tener esta experiencia, va a ver que va a tener un trabajador leal, un trabajador fiel, un trabajador motivado, que puede cometer errores producto de su situación, pero es un trabajador motivado a cumplir con su servicio y insisto, leal a quien le está brindando el apoyo, la ayuda. Entonces es una muy buena experiencia para el empresario. Y además mejora el clima laboral. Es increíble que después del tiempo mejora el clima laboral. En el caso de la discapacidad intelectual, nosotros lo vivimos en Corcaldén, muchas veces producto de nuestra enfermedad y todo eso, llegamos con un ánimo que lo único que nos pueden subir el ánimo son nuestros alumnos, porque tienen un sentido de vivir, una forma inocente de ver las cosas que uno no respira maldad. Entonces hoy en día es difícil no contagiarse lo bueno. Claro, sí. Entonces yo creo que todo eso se va a trasuntar en los órganos, en las empresas. Yo creo, por eso que insisto que es más allá de la ley, es una buena experiencia para la empresa. Yo opino lo mismo exactamente como usted, porque precisamente me tocó vivir estas 2 o 3 situaciones de inserción en su momento laboral, pero al final, independiente de que los pasos al principio eran difíciles, los resultados siempre fueron buenos. Siempre fueron buenos, siempre se tradujo en, como le digo, clima laboral, en un cambio de mentalidad de las personas que estábamos ahí, que más allá de los miedos, claro. Y como usted dice también, el tema de la institución que usted dirige, me encanta, y un poco que lo conozca la gente en las casas. Ustedes, la corporación tiene una imprenta, y en esa imprenta los niños se pueden desarrollar. Claro. Y ahí usted va a precisamente capacitarlo, pero usted decía al principio tener la posibilidad de a lo mejor ampliar un poco esto para ustedes mismos, darle a todos los que necesiten. Bueno, nuestro proyecto a largo plazo es algún día poder tener un sueldo mínimo. Lo que pasa es que cuando se inicia este pensamiento teníamos 7 alumnos. Hoy día bordeamos los 15 alumnos y por lo tanto el mismo sueño es mucho más amplio, es mucho más intenso. ¿Pero qué hacen ustedes específicamente con ellos? Bueno, enseñarles todas las técnicas que ellos pueden practicar dentro del área de los manejos que tenemos. Nosotros tenemos 3 talleres. A ver. Tenemos 2 talleres ya laborales productivos, como es la imprenta y el taller de bordado, y tenemos un 3er taller que todavía está en el área terapéutica, que es el taller de invernadero. Invernadero. Aprenden a sembrar. Claro, están en esa etapa del cuidado, de relacionarse con su medio ambiente, qué sé yo, y todos conocemos que terapéuticamente aquello es bastante efectivo. ¿Ellos son todos niños con síndrome de Down o hay otras? No, son todos con discapacidad intelectual. Hay patologías asociadas, porque hay síndrome de Down, tenemos autistas, tenemos también personas con discapacidad neurológica asociada. Entonces, claro, es todo un área, incluso una persona con discapacidad auditiva. Que de ahí nacen otros proyectos que este año estamos desarrollando para ir supliendo aquello, para ser integrales, porque la búsqueda de Corcaldén, la búsqueda de la corporación, el directorio de la corporación, de aquellos que dirigimos el centro laboral, es llegar a ser integrales. ¿Integrales ¿qué significa que cualquier persona en situación de discapacidad tenga un espacio allí? Pueda desarrollarse, pueda desarrollar habilidades, capacitación, habilidades laborales, recreativas, deportivas, físicas y de todo tipo. Y por eso que nuestra gama de funcionalidad es más intensa, es más grande, no se limita solamente al mantenimiento de personas en un tiempo y en un espacio, sino que solamente que ellos desarrollen habilidades que le permitan tener un entorno social, psicológico. Y también desde el punto de vista, estaba pensando, emocional, precisamente por lo que conversábamos al principio. Con esta ley van a salir beneficiados muchas, sobre todo discapacidades físicas, porque
insertar, incluir laboralmente a una persona con discapacidad mental es más difícil, me decía usted. Sí. ¿Cierto? Pero ya, para las personas, entre comillas, que trabajan en la empresa, a lo mejor es más difícil. Pero también para la persona con la discapacidad, ¿a ellos también se les prepara, entre comillas, para salir a este mundo real? Sí, o sea, la idea central de Corcaldén es preparar personas para el mundo laboral. Desde todo ámbito, no solamente... Desde todo ámbito. Ahora, el mercado laboral sí es restringido para las personas con discapacidad intelectual, porque son personas que necesitan, primero, pueden tener incluso autovalencia física en muchas cosas, pero ellos necesitan control más estricto, supervisión más directa. Entonces eso hace que la empresa ahí sea más reacia, ¿ya? Pero no obstante, la ley también puede ayudar, si acaso es muy bien aplicada, porque yo recién mencionaba la gran minería. Hay áreas de la gran minería donde va a ser imposible. Sí, por el tema de seguridad, fundamentalmente. Pero la ley también contempla que esa empresa puede colaborar con corporaciones, con fundaciones, con organismos que están trabajando el tema de discapacidad. Ah, ya. Si ellos no los pueden insertar, sí pueden colaborar para que otros lo hagan. Tener un programa de apoyo. Ah, perfecto. Entonces, claro, insisto, si la ley es bien aplicada, si la concepción de la ley es bien aplicada en la sociedad, podemos tener logros, pero inimaginables. Eso es lo que queríamos valorar, lo que queríamos presentar también aquí en el programa, porque todos tenemos, si no un hermano, un familiar o un amigo que tiene discapacidad, ¿cierto? Correcto. Ahora, vámonos a un punto más básico todavía, discapacidad o capacidades diferentes. ¿Qué está bien, qué está mal? Bueno, los temas, los conceptos, hay una película de un gran actor, yo no soy mucho de retención de nombre. ¿De nombre? Sí, pero él en un momento de la película dice, fui cojo, fui lisiado, fui minusválido, discapacitado, capacidades diferentes. Hasta ese momento se manejaba, pero sigo siendo al mismo que han discriminado, que han tratado mal, entonces, esos son conceptos que han ido naciendo para que sea menos peyorativo el trato con la persona. Se supone hoy día el concepto de capacidades diferentes es un concepto que es menos peyorativo. Pero ostensiblemente no es un concepto que, en el decir de mucho, y por eso que de todos los conceptos que han habido, el que menos duró. Así es. Hoy día está extrapolado de lo que es el ámbito de la discapacidad, el hablar de capacidades diferentes. O sea, hoy día, tenemos que decir por su nombre, discapacidad. Discapacidad. Y hoy día el concepto aplicado en Chile, que también viene de otras naciones, es persona en situación de discapacidad. Porque la persona, primero menciona la persona, exacto, que vive una situación distinta, no una capacidad distinta, porque los seres humanos, seamos del concepto filosófico que seamos, creamos en la creación, de lo que sea, los seres humanos tenemos todos la misma capacidad. Hay un desarrollo de las capacidades en distintas instancias, pero todos tenemos la misma capacidad. Entonces, por lo tanto, esa persona vive una situación de discapacidad. Exacto. Que tiene problemas físicos, que tiene problemas mental, auditivo, etcétera, etcétera, pero es una persona en situación de discapacidad. Ese es el concepto yo en lo personal acuño ese concepto y es el concepto que el Estado chileno también ha acuñado. O sea, claro, yo he visto que están intentando implementarlo, pero realmente como es tan largo, chocan un poco. Quizás sea, pero si uno lo analiza en la concepción, claro, uno se encuentra que es el que mejor define a una persona con discapacidad. Perfecto. Y don Carlos, bueno, usted sabe que este programa se nos hace un poco corto de repente, ya estamos llegando casi al final de él, pero como reflexión, porque como yo le decía, en temas de mujer nosotros lo que queremos es aportar un granito de arena para mejorar la calidad de vida de las personas, desde el ámbito que sea, y este tema de la inclusión laboral para nosotros fue muy importante y no podíamos dejarlo pasar, sobre todo con el tema de la discapacidad. Usted, desde su tribuna, desde el trabajo que ha hecho con estas personas, ¿qué les puede decir a las personas en la calle? Bueno, a mí me gustaría darle estos minutos al empresario.
Ya. Al empresario que nació con esfuerzo, que ideó todo no un imperio, una empresa. Pero que tuvo la oportunidad de crear. Que tuvo la oportunidad de crear. Que aplique sentimiento, que aplique pasión a lo que logró en la vida y que vea que hay personas que les va a ser imposible si acaso no les ayudamos. No les abren las puertas. Y no le abrimos las puertas para que ellos puedan lograr medianamente lo que necesitan para su desarrollo humano. Y por lo tanto, sigan con atención esta ley, apliquen con atención esta ley. No le tengan miedo. Creen, no tener miedo, tener una persona con discapacidad intelectual, una persona con... Insisto, la fidelidad de una persona con discapacidad intelectual es tremendamente hermosa. Yo creo que hay que darse la oportunidad. Vívalo, yo diría eso. Yo diría, dense la oportunidad de vivir esta linda relación con el mundo de las personas en situación de discapacidad. Es hermosísimo. Yo, por experiencia personal, disculpa que me alargue un poquitito, por experiencia personal, yo creo que mis últimos 17 años de vida laboral son mi mejor experiencia, porque las he vivido con las personas en situación de discapacidad. Es que ellos aportan algo distinto a nuestra vida, yo creo, como decíamos en un principio, y para ir cerrando el programa ya, amigos, ojalá que les haya quedado un poco este mensaje, pero más que darle la oportunidad a ellos, porque ellos ingresan a un mundo laboral y ellos se van a ganar después su permanencia. Sí. Si eso lo tenemos claro. Pero darnos la oportunidad a nosotros mismos, porque muchas veces nuestros temores nos cierran muchas puertas, y compartir con estas personas que tienen una visión distinta, uno gana, de verdad que gana muchísimo. Así que le agradezco mucho a don Carlos que haya estado aquí presente y que nos haya instruido un poco respecto a este tema de la ley y nos haya contado también su experiencia con Caldem. ¿Había un evento que ustedes tienen? Sí, nosotros estamos ya trabajando que con financiamiento del FNDR en 2% Cultura, tenemos nuestro encuentro regional con invitados de otras regiones también. ¿Este viene cuándo? Claro. Porque ya estamos cerrando, pero... Bueno, viene en la primera semana ¿De agosto? No, de noviembre, solo eventos finales. Ya. Pero todo es porque hay que visitar varias partes de Chile y motivar, y que sé yo, y es un encuentro único en el país. Eso sí, eso me acordaba yo. Sí, por eso, perdón, no quise dejarlo pasar, ya estamos cerrando. Sí. Le agradezco nuevamente que haya venido para acá. Gracias a ustedes, siempre pueden contar con nosotros, siempre pueden contar con mi persona cuando se trata de discapacidad, y gracias porque un programa que lo he visto, lo hermoso que es el programa, está segmentado a mujeres, pero que hayan incluido en su temática este difícil tema de la inclusión, se les agradece. Le agradecemos a usted porque en realidad el programa, como siempre lo hemos dicho, pretendemos aportar con un granito de arena para la calidad de vida y obviamente la inclusión. Las personas en situación de discapacidad nos necesitan y las necesitamos. Nos vemos el próximo jueves a las 10 de la noche, aquí en Calamatea.